Entonces, con ustedes son del diseño curricular del 2017 y aplicado en el 2018, ¿no es cierto? La mayoría son del sexto semestre. A ver, Anthony, ¿sí? ¿Del sexto semestre o es que están con el curso, con este sistema flexible? Buenos días, ingeniera. Sí, yo Buenas tardes. pertenezco al sexto semestre, ingeniera. Ya, muy bien. Bien, veo bastantes en el salón, me da mucho gusto. Estaba un poco preocupada porque la lista que a mí me dieron, que es esta, ¿no? Es de 19 estudiantes, pero sé que el día de hoy me van a ya dar la lista total para poderlos inscribir y ya sé que algunos estarán seguramente compartiendo con sus compañeros, ¿no? Ay, ya. Entonces, vamos a tratar de empezar con este curso. Yo les voy a compartir el sílabus, ¿no? Entonces, si ustedes me van a indicar si es que lo ven o no, ¿ya? Entonces, y allí vamos a determinar cómo es que se va a llevar a cabo este curso tan importante que es mecánica de suelos. Y digo que es tan importante puesto que todas las obras de ingeniería civil pues descansan sobre el suelo, entonces el suelo hay que conocerlo, ¿no? ¿Qué obras, por ejemplo? A ver, Henry, Abraham, ¿qué obras de ingeniería civil conoces? Buenas tardes, Henry, ingeniera. buenas tardes. A ver, mencióname un ejemplo de alguna obra de Eh, las, ed- ingeniería civil. las edificaciones que se realicen, para las edificaciones que se realice es necesario conocer las propiedades del suelo, el comportamiento que esto puede tener, ¿no? Muy bien. A ver, José Walter Delgadillo. José Walter, Buenas tardes, ingeniera. ¿cómo estás? Otro ejemplo, tu compañero ha mencionado los edificios. ¿Qué otro ejemplo? No, un puente puede ser una carretera. Claro, un puente, ¿no? Puentes, carreteras, ¿no? Por eso es que tenemos también manuales, ¿no? Manuales para el diseño de carreteras, etcétera. ¿Qué otra obra? A ver, Luis Gustavo Jiménez. ¿Qué otra obra? Diseño de ferrocarriles. Ferrocarriles, ¿no? Diseño de puertos, ¿no? Presas, reservorios, tanques, muros de sótano, veredas, etcétera. Entonces tenemos una cantidad de obras que descansan sobre el suelo, ¿no? Entonces, casi todas las obras de ingeniería civil pues descansan sobre el suelo. Por ello es la importancia justamente del curso, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el sílabo, ¿no? Entonces, les voy a mostrar el sílabo, les voy a compartir y ustedes me indican si lo ven, ¿ya? Yo de aquí ya no voy a poder verlos con facilidad, puesto que ocupa casi toda la pantalla y ya no puedo. Ya no los veo ya de acá. ¿Se ve el sílabo? A ver. Sí, ingeniera, ya se ve. Ya está, muy bien. Ya, entonces, ya vemos el sílabo, ahí está. Son todos los datos. Vemos aquí cuántos créditos vale. Si nos fijamos, el curso es de 4 créditos y el número de horas semanales es de 6, ¿no? Son 6 horas, 2 horas de teoría y 4 horas de práctica, ¿ya? Entonces ahí está. Luego tenemos la fecha de inicio del día de hoy, 3 de mayo del 2021, y finaliza el 10 de septiembre de este año, ¿ya? Entonces ahí tenemos la sumilla también. ¿Qué es lo que vamos a tratar en el curso? Pertenece al área de geotecnia, es de carácter obligatorio y la naturaleza es teórico-práctico. Bien, entonces, ¿qué vamos a desarrollar aquí? Vamos a hablar sobre esfuerzos, primeramente la importancia del suelo, las relaciones de peso y volumen, hablar, por ejemplo, de la permeabilidad, hablar de los esfuerzos, hablar de asentamientos,
de la resistencia del suelo. Y finalmente vamos a tratar sobre el mejoramiento, ¿no? Porque todos los suelos no son pues aptos en primera instancia para fines de la construcción de las obras que ustedes han mencionado. Y esto se debe justamente a que cada obra, ya sea un reservorio, un edificio, un puente, son cargas, ¿no? Cada una de estas obras de ingeniería civil pesan, ¿no? Entonces, por eso se hace un metrado de cargas. Entonces, estas cargas que descansan sobre el terreno muchas veces son mucho más grandes que lo que es capaz de soportar el suelo. Por eso es que se observan muchas veces deformaciones en la masa, ¿ya? Algunos valores como el respeto, la puntualidad y la tolerancia. Digo algunos porque son muchos valores, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el respeto, la puntualidad y la tolerancia, ¿ya? Ser respetuosos a la manera de exponer, respetuosos con los propios compañeros, cuando tienen que exponer ellos, no tenemos que estar despertando otro trabajo o interrumpiéndolos cuando exponen, ¿no? Puntuales también, yo los felicito, han llegado muy temprano, está muy bien. Y también ser tolerantes, ¿ya? Bien, veamos entonces en referencia a las semanas. ¿Ya? Para el primer consolidado son 6 semanas. 6 semanas para el primer consolidado. Entonces, tenemos en la primera semana la presentación del sílabo, que es lo que estoy haciendo, y luego vamos a hablar acerca de la importancia del suelo, no el suelo como concepto, ¿no es cierto? Y dentro de ello la formación, la composición del suelo. También vamos a hablar del suelo como material de construcción, el análisis físico, químico también del suelo, que es muy importante, ¿no? Cuando tratemos, por ejemplo, suelos especiales, ¿no? Allí es la importancia del análisis químico, ¿no? Por ejemplo, para los suelos expansivos, para los suelos licuables, ¿no? Ahí es muy importante, entre otros. ¿Aló? Apaga tu micro, no baja tu micro. Ya apágalo. Muy bien. En la tercera semana vamos a hablar acerca de las relaciones de peso y volumen, ¿no? En condiciones normales, parcialmente saturadas y sumergidas, ¿no? Luego tenemos la semana 4. Vamos a aplicar, bueno, en condiciones normales, y vamos pues al laboratorio y desarrollamos cada una de estas propiedades que se obtenían a partir de la relación de peso y volumen, ¿no? Bien, luego tenemos en la semana 5, vamos a hablar acerca del fenómeno capilar, de las propiedades hidráulicas del suelo, ¿no? Y luego tenemos la semana 6. En la semana 6 se va a hablar sobre la granulometría, la forma, el tamaño de las partículas de suelo. ¿Ustedes conocen alguna partícula de suelo? ¿Me pueden mencionar, por favor? A ver, un ejemplo. A ver. A ver, Jean-Paul Sánchez. Mencióname alguna partícula o algún grano, algún componente del suelo. Ujú. Buenas tardes. Podría ser la arena. Muy bien, la arena, ¿no? La arena, como partícula de arena, si nosotros comenzamos a analizar una partícula de arena, después muchísima, ¿cierto? Y ver una partícula, pues tendríamos que necesitar justamente del microscopio. Imagínense la arena, pero y la arena todavía es más gordita, más gruesa, ¿no? A comparación de las arcillas son mucho más pequeñas, ¿no? Son mucho más pequeñas las arcillas, ¿no? Pero un poquito más grande que entre la arena y la arcilla, en medio se encuentra el limo, ¿no? Guarda un
una contextura un tanto media ahí, ¿no? No es ni tan delgada ni tan gordita, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Conservando, el limo está en medio. Pero más grande que la arena, ¿no? Más grande que la arena, porque la arena, cuando nosotros lo pasamos por el tamiz número 4, un poquito más grande, ya tendríamos a las gravas, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Entonces, voy a seguir compartiendo el sílabo. ¿Ya? Vamos a conseguir. Bien. Entonces, allí hablaba acerca de la granulometría, ¿no? De los granos, de los componentes del suelo. Ya habla de la forma y del tamaño, ¿no? Y el tamaño de estas partículas como la arcilla, el limo, la arena, las gravas, el tamaño se va a definir de dos formas, ¿no? Uno, mediante un método mecánico, que puede ser los tamices, y otro, el método por sedimentación, ¿ya? Entonces, hasta aquí tenemos nosotros la semana, el primer consolidado, ¿ya? El primer consolidado lo vamos a tener hasta allí. Luego tenemos el segundo consolidado, ¿no? En el segundo consolidado vamos a conocer, ¿no? La plasticidad justamente de estas partículas de suelo, ¿no? ¿Cuál es la plasticidad de la arena? ¿Cuál es la plasticidad de la arcilla? ¿No? Del limo. Entonces vamos a hablar acerca de esa plasticidad. Y para hablar de ello, tenemos que hablar, ¿no? De los límites, ¿no? El límite líquido, el límite plástico, el índice de plasticidad, ¿ya? Una vez que ya determinemos, conozcamos esa plasticidad, vamos a clasificar el suelo. Y lo vamos a clasificar mediante SUC o ASTO, ¿no? Que son normas internacionales. También lo podemos clasificar de acuerdo al MIT, ¿no? El Instituto Tecnológico de Massachusetts, o de acuerdo al de la Fuerza Aérea, ¿no? Norteamericana, el FAA. También hay otras clasificaciones, ya para lo que es la clasificación de suelo. ¿Y por qué es importante conocer este punto, no? Porque a partir de la clasificación nosotros vamos a conocer este perfil del suelo, ¿no? ¿De qué está integrado mi terreno? De gravas, de arenas, de arcillas, de limos, de bolones, de brechas, etc. Entonces tenemos que saber esta composición de mi terreno, ¿no? Luego de eso viene el mejoramiento de suelos, ¿no? Y en la semana 10 ya vamos a hablar de los esfuerzos, ¿no? ¿Qué esfuerzos se producen en la masa del suelo a partir de esta composición del terreno, ¿no? Entonces, en estos esfuerzos vamos a hablar de su distribución en un medio elástico, causados por diferentes tipos de carga, ¿no? Pueden ser las cargas puntuales, el incremento de presiones verticales bajo un área rectangular u otro tipo de secciones, ¿no? De la cimentación. En la semana 11 vamos a hacer la trayectoria esfuerzo de formación, pero vamos a hacer a través de los diagramas P y Q, ¿no? En P y Q vamos a dibujar estos esfuerzos, ¿no? Luego vamos a hablar de las consolidaciones, ¿no? Ya pueden ser de las unidimensionales o de las bidimensionales, ¿ya? Y sus aplicaciones, ¿no? Para cada caso, para cada punto, vienen sus aplicaciones. Esto, desde la semana 7 hasta la semana 12, es el segundo consolidado, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos el segundo consolidado, y luego empezamos con el tercer consolidado. En el tercer consolidado, una vez que ya conocemos los esfuerzos, ¿no? Conocemos las propiedades del suelo, etcétera, vamos a hablar sobre los asentamientos, ¿no? Hablaremos sobre los asentamientos por consolidación y los asentamientos elásticos, ¿no? Los dos tipos obedecen pues a procedimientos totalmente diferentes, ¿no? El de consolidación
que si bien es cierto se da en los suelos plásticos, como en las arcillas, también nosotros podemos encontrar también en los suelos de partículas un poquito más gruesas, ¿no? En los asentamientos elásticos es propio, pues, aquí conocer de los parámetros, ¿no es cierto? Por ejemplo, el módulo de elasticidad, las relaciones de Poisson, el módulo de corte, ¿no? Ya entonces tenemos ahí dos formas para poder determinar eh, cuánto es como valor tiene el asentamiento, ¿no? ¿Qué valor tiene el asentamiento, ya sea en milímetros o en centímetros, ¿no? O en metros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las obras ubicadas o asentadas sobre terrenos muy plásticos, como en el caso, por ejemplo, de México, cuyos contenidos de agua son muy altos, entonces vemos asentamientos de metros, ¿no? Entonces, allí sí, ¿no? Aquí en la localidad se ve pues de centímetros, no he observado que sean de metros. Apague su micro, por favor. En la semana 15 vamos a hablar acerca de la resistencia al esfuerzo cortante, ¿no? Y ahí vamos a tener pues las resistencias uniaxiales, ¿no? Y su aplicación, ¿ya? Y en la semana 16 vamos a continuar hablando de esta resistencia al esfuerzo cortante, solamente que ahora ya aplicado, utilizando ya diferentes pruebas, el CU, el CD y el UU. El CU significa consolidado, no drenado, el CD es consolidado, drenado, y el UU es no consolidado, no drenado. ¿Ya? Bien, en la semana 17 ya es una retroalimentación de todo lo aprendido. Ahí seguramente vamos a culminar de repente con una evaluación, o de repente pues hay trabajos que faltan exponer, y ahí ya terminamos la semana 17. ¿Ya? Entonces ya tenemos 3 consolidados, 3 grupos de temas que se van a desarrollar durante el semestre. Lo que ustedes ven con rojo, por si acaso, es una nota que yo hice al encargado, ¿no? En referencia al sílabo que nos han cambiado, entonces hemos tenido que hacer preguntar algunas cosas que no estaban claras. Muy bien. Tenemos ahora el sistema de evaluación, ¿no? Las evaluaciones son varias. Uno puede ver 2 evaluaciones por consolidado, dependiendo de lo que crea por conveniente el docente. Pero lo mínimo que se le pide por cada consolidado a todos los docentes de la Facultad de Ingeniería Civil es tener 3 notas para el estudiante, ¿ya? Y de esas 3 notas salen los consolidados. Entonces tenemos una, y es el contenido conceptual, más otra nota que es el contenido procedimental, y la tercera el contenido actitudinal. Cada uno de ellos tiene un factor 0,4 de CC más 0,4 de CP más 0,20 del CA. Ya, entonces y en función de ello, la sumatoria sale su nota de cada consolidado. Y entonces no olvidarse, 3 notas por cada consolidado como mínimo, ¿no? Si el docente quiere tener una cuarta, una quinta nota, no hay ningún problema. Pero como mínimo tenemos que tener 3 notas por cada consolidado. O sea, que al culminar el semestre, el docente mínimamente tuvo que haber juntado 9 notas, ¿no? Eso es lo mínimo. Si tiene más, enhorabuena. Aquí está la bibliografía, ¿no? Tenemos los libros de Brájadas, de Principios de Ingeniería y Cimentaciones, los de Juárez Vadillo, el de Carter Sagi. Hay un manual de carreteras, de suelos, geología, geotecnia y pavimentos. Hay un reglamento, y también se les había proporcionado, bueno, tenía yo un manual, pero esto era básicamente para lo que era los laboratorios, ¿no? Donde estaban los procedimientos para cada ensayo. Ya también tenemos algunas páginas que ustedes puedan hacer uso. Ustedes son
Hay bastante información en referencia al curso. Entonces, no sé si hubiera alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. Voy a dejar de compartir. A ver, ¿alguna interrogante? ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? A ver, en referencia a los horarios, ¿no? Los horarios es un día como hoy, lunes, de 2:30 a 13:45, ¿no? Hasta allí tenemos clases nosotros. Y los días miércoles tenemos desde las 8 de la mañana hasta las 11. Son 4 horas, ¿no? Disculpen, voy a apagar. Entonces, tenemos 4 horas, ¿ya? Ahora, algunos dirán, pues, uy, Dios, 4 horas, qué pesado. No, no, no. Esto se hizo, pues, pensando en los laboratorios, ¿no? Em, las horas que nosotros dedicamos para conocer a través de los diversos experimentos, conocer las propiedades físicas, las propiedades mecánicas del suelo. Esa fue la finalidad, ¿no? Pero ahora tenemos que ver de qué manera, ¿no? Estas 4 horas son, pues, horas de aprendizaje para ustedes, ¿no? Bien, a ver, vamos a empezar con cada uno de ellos antes de empezar con la sesión de lo que es el suelo, ¿ya? A ver, Anthony Brian Chávez, ¿está presente? Anthony. Presente, ingeniera, buenas tardes. Muy bien, ¿dónde estás, Anthony? ¿Dónde está ubicado tu domicilio? ¿Dónde estás ubicado? ¿En qué parte? ¿En Perú Ingeniera, estás? yo me encuentro en provincia, en Jauja, ingeniera. Ah, ya, pero está cerca, ¿no? Está cerca, 2 horas, hora y media. Sí, ingeniera. Sí, está cerca, ¿no? ¿Cómo son los suelos en Jauja? Mayormente en ciertas partes por la montaña, mayormente son arcillosos, ingeniera, Ujú. y por la ciudad, en determinados sitios, ciertamente arenosos, se podría decir. Ya, entonces estamos hablando que los suelos no son homogéneos, ¿no? Ingeniera, en Así diversas es. partes cambian. Muy bien. Ya, Anthony. A ver, vamos a ver a Branimir Martín. Branimir Martín se está saliendo. Otra cosa, jóvenes. Como, ¿aló? A ver, Daniel, Misael, Carlos. ¿Con quién hablo? ¿Con Daniel o con Branimir? Branimir, ingeniero, Ya está. ¿Dónde estás, Branimir? ¿En qué parte de Perú en Huancayo, estás? ¿Mismo Huancayo, en el cercado? Huancayo. ¿Aló? Sí, mismo Huancayo, ingeniero. Ah, ya, porque se te escucha así bien lejano. Ya, Branimir. A ver, Daniel, Misael, Carlos también está saliendo. Ah, otra cosita, jóvenes. Las asistencias, ustedes saben que de manera automática se guardan aquí en el sistema, en el team, ¿no? Entonces ahí hay una hoja Excel que nos proporciona el team, donde se ve todas las personas que están en clase, las que salen, las que ingresan, etcétera. Y entonces se les va a pedir, por favor, que en este horario de teoría, en la parte de práctica, estemos en esas 3 horas o en esas 2 horas en clase, ¿ya? Entonces, si bien es cierto que a veces yo sí los llamo, pero también tenemos un auxiliar que está automático, está inherente al sistema. Hay otra cosita, para las exposiciones vamos a prender nuestra cámara. Y entonces vamos a prender nuestra cámara
y vamos a exponer cuando nos toque exponer, ¿ya? Bien. David Joel Granados, ¿está? David. Buenas tardes, ingeniera presente. ¿Cómo estás, David? ¿Por dónde estás, David? Ahorita me encuentro en Huancán, ingeniera. En Huancán. Sí, ingeniera. Ah, ya, sí conozco. ¿Cómo es el suelo en Huancán? A ver, ¿qué has observado? Bueno, por la parte donde vivo el terreno es pedregoso, ¿no? Porque Ah, está ya. un río y por algunas partes es la tierra fértil, ingeniera. Allá por el agro, ¿no? Sí, ingeniera, más que nada eso. Pero también hay bastante suelo arcilloso, ¿no? Es húmedo. Sí, ingeniera, por la parte creo que de arriba, porque ahí aparte del agro también fabrican algunos ladrillos, creo. Ya, ya. Mamá, me va a preparar mi plato, no. Muy bien, David. Muy bien. Entonces ahora vamos a llamar a ver, David Zapayanay Surichaki. Buenas tardes, ¿Está? ingeniera presente. Ya, David. A ver, dime, ¿cómo es el suelo? ¿Dónde estás ubicado, David? Por Chilca, ingeniera. Ah, ya. Chilca está acá, cerquita. Muy bien. ¿Cómo es el suelo, David, en Chilca? Por el lugar donde vivo más o menos es arcilloso y arenoso. Ya. Yo sé que en Chilca también hay pozos artesanos donde extraen el agua, es cierto, ¿no? Sí, ingeniera. Sí, sí había, porque en algún momento, hace algunos años atrás, fuimos nosotros con alguno de sus ex compañeros de ustedes a hacer exploraciones, porque antes, en condiciones normales, se les dejaba a ustedes que hagan sus calicatas y al menos en todos los puntos de Huancayo hemos ido a hacer los recorridos y observábamos pues, que en Chilca, en gran parte de Chilca, habían suelos blandos. Blandos se llaman a los suelos arcillosos, con un contenido de humedad necesario para que se puedan deformar con facilidad, ¿no? Estos se llaman suelos blandos. Muy bien, David Zapayanay. Esmeralda Espinosa, gracias. Buenas Esmeralda, tardes, ingeniera. Sí, buenas tardes, ingeniera. buenas tardes. ¿Dónde estás ubicada, Esmeralda? En San Jerónimo de Tunán. Ah, ya, está bien cerca, ¿no? ¿Cómo es el suelo en San Jerónimo? Aquí el suelo no es homogéneo en todos los lugares, pero se Ya. caracteriza por ser un suelo arcilloso. Ya, Y ya. también hay canteras. ¿A qué canteras hay en San Jerónimo? ¿De qué tenemos las canteras ahí? Por donde transcurre el río Montaro, hay como ciertas canteras de Allá, son arena. canteras de río, porque Sí, también hay ingeniera. canteras de cerro. O sea, tenemos dos tipos de Sí, canteras, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces tenemos canteras de río, canteras de cerro, ¿no? Y ambas se realizan unos estudios previos y debe reunir condiciones para ser determinada como cantera, ¿no? Se debe determinar el volumen de material que hay, ya sean de las arenas, hay canteras de arenas, hay canteras de materiales del hormigón, por ejemplo, o de ese material que comúnmente nosotros lo usamos pues para lo que es concreto simple, ¿no? Canteras de piedras, de gravas, etcétera. Ya, muy bien, Esmeralda. Bien, jóvenes. Entonces ahora me quedé donde Esmeralda, después sigue Franklin, ¿no? Después. Y entonces ahora sí voy a compartirles la clase de la primera, que es sobre el suelo, ¿ya? Y me avisa. Está cargando, es pequeñito, ya debe aparecer. Vamos a esperarnos unos segundos.
Ya está. ¿Lo ven, jóvenes? A ver, Franklin, ¿estás viéndolo? No, ingeniera. Ay, Está no te cargando. creo. Ah, ya está cargando. Francesca, Nicole. Buenas tardes, ingeniera. Yo sí lo puedo visualizar. Ya, gracias. A ver. Henry, Abraham, ¿lo estás viendo? Presente, ingeniera. Sí, logro visualizar, ingeniera. Ah, ya, muy bien. Entonces, vamos a pasar al concepto, ¿ya? ¿Por qué he puesto como concepto? Porque primero tenemos que saber de dónde empieza, ¿no? ¿Por qué nace esta ciencia del suelo, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando sobre lo que es macro, que es la ingeniería geotécnica, ¿ya? Entre lo que es la ingeniería geotécnica, es una rama de la ingeniería civil y trata básicamente del estudio, ¿no? Relacionado a lo que son el comportamiento del suelo y de rocas, ¿ya? Entonces, quien les habla, si bien es cierto, soy ingeniera civil de profesión, pero hay una especialidad, ¿no? Y mi especialidad es, soy ingeniera geotecnista. Entonces, también tenemos otros especialistas, ¿no? Los ingenieros de estructuras, ingenieros de hidráulica, ¿no? Y tenemos los de transportes, de construcciones, ¿no? Entonces, son especialidades de lo que es la rama de ingeniería civil, ¿ya? Entonces, lo mío es pues el suelo, la roca, ¿no? Entonces, a partir de este concepto de saber lo que es la ingeniería geotécnica y que dentro de ellos no vamos a estudiar el suelo, las rocas, también debemos de conocer lo que es la mecánica de suelos, ¿no? La mecánica de suelos es una rama también de la ingeniería geotécnica y que estudia las propiedades y el comportamiento, básicamente. Entonces, esto es como un concepto que debe quedar claro para ustedes. No hay que confundir con otras ramas. Pues bien, empezamos entonces con lo que es el suelo. Ya hemos hablado del sílabo como 1.1, ahora vamos a hablar como 1.2 el suelo. A ver, vamos a ver. ¿Qué es el suelo, Franklin Ruiz Romaní? Ingeniero, buenas tardes. Buenas. ¿Qué es el suelo para ti? Para mí el suelo es la superficie donde los seres humanos o los animales o cualquier objeto que se desplaza transcurre, ¿no? También en nuestra relación, nuestra carrera, el suelo es de gran importancia porque sobre ella se desarrollan, ¿no?, todo tipo de estructuras. Muy bien. Francesca, ¿qué es el suelo? Bueno, recalcando lo que comentó mi compañero, el suelo en sí se podría considerar como una capa que rodea todo el planeta Tierra y a causa de ello, en nuestro caso de nuestra carrera profesional, se puede decir que es como la base de todas las obras civiles que tenemos nosotros. También aparte de ello, el suelo se puede considerar un material de construcción, ya que el suelo está compuesto por la tierra y la tierra, según sus propiedades, puede servir para la ejecución de diferentes tipos de obras para realizar nuestros proyectos como ingenieros civiles. Muy bien. El suelo nos dice como concepto que tiene varias definiciones. Muchas definiciones tiene el suelo, ¿no? Ahora, de manera tradicional, ¿no?, lo que vamos a encontrar nosotros en los textos va a ser que el suelo, ¿no?, está definido como los materiales terrosos, orgánicos e inorgánicos, ¿no?, y que se encuentran encima de la corteza terrestre, ¿no? Subyace sobre la corteza terrestre, descansa sobre la corteza terrestre, ¿no?, del planeta. Y entonces todo ese material que sea descompuesto y que subyace sobre la corteza terrestre, nosotros lo conocemos como suelo. Ahora, existen diferentes definiciones, como por ejemplo, para el caso de los ingenieros agrónomos, tienen su propio concepto, ¿no?
Para el caso nuestro, lo consideramos este material inorgánico, orgánico, hasta, ¿no? Hasta los rellenos. Esos son los suelos para nosotros, ¿no? En el caso de los agrónomos, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen que es el suelo, ¿no? Que el suelo es ese grupo de partículas, pero que es capaz de sustentar toda vida vegetal, dicen, ¿no? Entonces, todo lo que es capaz de contener vida vegetal es el suelo para los ingenieros agrónomos, y así para también los geólogos, mineros, etc. Entonces tenemos varios conceptos. Lo cierto es que es un conjunto definido que tiene perfil, ¿no? Que tiene perfil. ¿Por qué digo perfil? Porque el suelo, ¿no? Cuando nosotros hacemos un corte, excavamos, por ejemplo, 3 metros, vamos a encontrar diferentes estratos, ¿no? Por eso es que antes yo les preguntaba a ustedes en dónde están, ¿no? Ubicados y cómo es el suelo en el lugar donde ustedes se encuentran. Entonces tiene un perfil del suelo, ¿no? Tiene diferentes componentes, ¿no? De repente en la parte superior encontramos, por ejemplo, gravas, como en el tambo, ¿no? En el tambo, por ejemplo, para los que viven en el tambo dirán, pues, han visto en las excavaciones, han visto gravas, arenas, un suelo bien duro, ¿no? Pero después viene ya un suelo blando y después, no sé, porque yo he llegado solo hasta los 20 metros. En el caso, por ejemplo, en Chilca, lo que he tenido yo la oportunidad de hacer las calicatas, porque el suelo no es homogéneo, entonces hemos explorado, por ejemplo, 3 metros, en la parte superior a veces encontramos, así a veces, digo, en algunos puntos, gravas aisladas, pero lo que veíamos que predominaba siempre era el material fino, ¿no? Eso es lo que observamos. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a seguir preguntando. Geraldine Dayana. Geraldine. Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Dónde estás ubicada, Geraldine? Yo me encuentro en el distrito del Tambo. Ah, ya. Muy bien. ¿En qué parte del Tambo? Bueno, en la parte, bueno, cerca de la universidad, por Saños Chico. Ah, ya, en Saños Chico. Ahí hay bastante piedra, ¿no? El suelo es bien pedregoso. ¿O donde vives Es cómo más es? firme. Sí, el suelo es más firme. Puede evidenciarse el suelo, el tipo de caliche. Ya está, muy bien. Giovanni Harold Mesa. Giovanni. Ingeniero, buenas tardes. Buenas. ¿Dónde estás ubicado, Giovanni? Bueno, estoy ubicado en el distrito de Concepción, ingeniero. Ah, ya en Concepción, pero también relativamente cerca, ¿no? ¿Cómo es el suelo en Concepción? Bueno, el suelo es un poco arcilloso limoso, ingeniero. Ya, ya. O sea, predomina el material fino, es lo que me dices, porque ya dijimos en antes que las arcillas son las más flaquitas, ¿no? Son las más chiquitas. Y sobre ellas están los limos, ¿no? Y sobre ello están las arenas. Entonces, ¿hay más arena y hay más arcilla? Sí, ingeniero, por la parte donde yo vivo. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, ¿ya? Ya, gracias, Giovanni. Muy bien. Como les indicaba, pues hay diferentes definiciones. Y aquí tenemos a Terzaghi Peck. ¿No? Terzaghi es el padre de la mecánica de suelos moderna. A pesar que habla del año 1927, más de 50 años, define al suelo como todo agregado natural de partículas minerales separables, ¿no? Por medio de un medio mecánico y de poca intensidad. ¿Ya? Entonces, esa era la definición de Terzaghi Peck, y lo pongo allí, puesto que Terzaghi Peck es el padre de la mecánica de suelos, moderno. ¿Ya? Entonces, ahí está su definición, ¿no? Y ahí en la vista nosotros tenemos justamente el suelo, ¿no? Muchos terrenos, ahí sí ven ustedes materiales con diferentes tamaños de partículas y algunos afloramientos, ¿no? Afloramientos me refiero que no sé si logran observar por aquí, a ver, voy a tratar, no tengo el lápiz, pero tenemos un afloramiento de un material fino, ¿no? Ahí hemos estado trabajando en esta zona que es por Palián, haciendo calicatas muy, muy, muy profundas,
y se han ido extrayendo, pues en la parte superior era material fino y al fondo era material grueso. Era un poco diferente a los suelos del tambo, ¿no? En el tambo empezamos en la parte superior, o sea, hablo del nivel del terreno natural hacia abajo, el material es muy duro, muy compacto, muy denso, y después viene el material fino, y aquí fue al revés, ¿no? Aquí el material grueso, estable, está pues, en la parte inferior, y en la parte superior, pues era el material mucho más fino. ¿Ya? Entonces, esto es un concepto. Y aquí tenemos algo muy interesante. El suelo es un material, sí, pues está conformado por partículas inorgánicas, ¿no? Y orgánicas. Pero bueno, hablemos de esta parte como material, ¿no? El suelo es natural, definitivamente. En la formación del suelo, pues, su formación le ha llevado, pues, años, miles de años, millones de años para su formación, ¿no? Y muchas veces los seres humanos, en cuestión de minutos, utilizando las maquinarias, pues rompemos ese trabajo de la naturaleza, ¿no? Entonces, allí hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? De no tratar de alterar esto, ¿no? Bien, entonces es natural, sí lo es heterogéneo, lo que se les mencionaba en antes, ¿no? Es heterogéneo. Varía de un punto a otro, ¿no? De un punto a otro varía, es heterogéneo. Aunque hay muchas teorías, ¿no? Que tienen que partir hablando o considerando al suelo como homogéneo, ¿no? Yo debo suponer que es cuando se trata un solo punto, ¿no? Un solo punto, y para partir con este concepto. Pero nosotros vemos que si hablamos pues de suelos de Concepción, de Huancay, de Chilca, de Huancayo, pues va a variar, ¿no? Varía bastante, por las distancias, por las conformaciones, etc. También es anisotrópico, ¿no? O sea, esto se refiere básicamente a las propiedades del suelo, que tampoco son iguales. Es complejo, es delicado y tiene perfil. Ya les mencionaba a ustedes que tiene perfil, ¿no es cierto? El suelo tiene perfil. Entonces, y les mencionaba pues los estratos, ¿no? Ahorita voy a hacer uso de la pizarra para explicarles esto. ¿Por qué es complejo? ¿Por qué es delicado? ¿No? ¿Por qué es complejo? Es complejo puesto que en algunas situaciones, por ejemplo, vamos a imaginar, a ver, suelos con presencia de nivel freático, ¿no? Imagínense ustedes que estén realizando alguna obra cuyo nivel freático sea alto, entonces usted tiene que analizarlo al suelo considerando este nivel freático, tiene que conocer las propiedades del suelo considerando el nivel freático. ¿Qué propiedades? Las propiedades mecánicas, las propiedades físicas. Entonces, va a ser muy diferente a suelos donde estén sin nivel freático, ¿no? Sin nivel freático. Es muy complejo. Inclusive, los ensayos que usted va a aplicar, ¿no? Por ejemplo, si quiere trabajar con quiere conocer la capacidad portante del suelo bajo condiciones con presencia de nivel freático. El ángulo de fricción y la cohesión tienen que verse alteradas definitivamente y van a ser mucho más pequeñas. Y entonces al ser más pequeñas, las capacidades de carga también van a ser mucho más. Ahora, en referencia al comportamiento no lineal, ¿no? Si bien es cierto el comportamiento lineal a través de la curva esfuerzo-deformación, cuando yo hablo acerca de la teoría de la elasticidad, pues veo un comportamiento así, ¿no es cierto? Lineal. Pero nosotros sabemos que en el caso del suelo es no lineal, ¿no es cierto? Entonces, pero esa linealidad para conocer el EO, para conocer la relación de Poisson, pues son pequeñas. Tengo que encontrarlo, ¿no? Porque si no también el E va a ser un tantito difícil no difícil, un poquito complejo para conocer ese valor, ¿no? Bien. Los factores principales en la formación de suelos. Pues los factores son muchos, ¿no? Muchos son los factores en la formación del suelo. Tenemos, por ejemplo, el clima, ¿no? El tipo de roca, la topografía en sí,
la actividad de los vegetales, de las plantas, de los animales y el tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos estos factores, ¿no?, que intervienen mucho en la formación del suelo. Cuando uno habla acerca, por ejemplo, a ver, del tipo de roca, ¿de qué roca se acuerdan ustedes? A ver, digan ustedes, ¿qué tipo de roca se acuerdan? A ver, vamos a llamar, ¿ya? Me quedé en Giovanni. Henry Abraham Ramos. Henry, Presente, ingeniera. ¿cómo está? ¿Dónde está Henry? ¿En dónde está ubicado? Yo me encuentro por el distrito de Zapayanga, ingeniera. Allá en Zapayanga. La Virgen de Cocharcas, ahí donde está la iglesia, ¿no? Sí, ingeniera. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tipo de rocas conoces, Henry? Los tipos de rocas, según lo que está estudiando, los tipos de rocas, rocas ígneas, metamórficas, sedimentarias. Muy bien. Entonces tenemos 3 tipos de rocas y a su vez tenemos que las rocas todavía se van a subdividir, ¿no es cierto? De las ígneas, de las sedimentarias y de las metamórficas, ¿no? Tenemos subdivisiones. Por ejemplo, tenemos a la familia de las calizas, de las dioritas, granodioritas, del mármol, de las pizarras, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una cantidad de familias en estos 3 tipos de rocas. ¿Y es necesario conocerlos? Sí, pues, eso que tenemos rocas mucho más duras y mucho más blandas, ¿no? Entre las duras tenemos de repente al mármol, ¿no? Entonces, las lisas son un poco más blandas y ellas van a ayudar mucho a indicarnos la identificación de ellos, ya sea de manera macroscópica o microscópica, nos ayuda a nosotros para saber en qué tiempo van a empezar a descomponerse para que subyacen, para que luego se ubiquen pues encima de la corteza terrestre y puedan conformar ese suelo, ¿no? Bien. La topografía también es importante, ¿no? Es muy diferente, su transporte va a ser muy diferente si es una topografía accidentada o si es que la topografía es plana, ¿no? Cuando no haya muchas deformaciones, ¿no? La actividad de las plantas y animales, ¿no? La actividad de las plantas y de los animales. A ver, ¿por qué es importante? A ver, Jean-Paul Sánchez Espinosa. Jean-Paul Sánchez, ¿está en clase? No sé si me escucha. Sí, le escucho. ¿En dónde está ubicado Jean-Paul? En el Tambo. ¿En dónde está? ¿Aló? En el Tambo, ingeniera. Ah, muy bien. Está cerca nomás, pero para dar la impresión que está usted bien lejos, porque ni le escucho bien. No le escucho. Para estar en el Tambo me parece que está muy mala conexión. A ver, Gianpablo Apaglia. Gianpablo. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿En dónde está ubicado usted? En Huancavelica, ingeniero. ¿En qué parte de Huancavelica? En distrito de Ascensión, ingeniero. Muy bien, Gianpablo. ¿Cómo es el suelo, Gianpablo? En Ascensión. Sí, es un suelo tipo granulado, ingeniero. Ya. ¿El nivel freático cómo está? ¿A qué profundidad está el nivel freático? ¿Aló? ¿Se fue Gianpablo? Está
A ver, Por sí, ejemplo, ras, está ingeniero. profundo, no se ve. No, sí se ve, ingeniero. Está casi al ras de la ciudad, en el río por el que pasa. ¿Será 1 metro, 2 metros de profundidad? Varía, ingeniera. Hay por partes, está por lo que es así al ras, como le digo, y por la ciudad misma está a 3 metros, 4 metros. Ya, ya, ya. Está bordeado por muros, ingeniera. Ya, ya. Aquí, por ejemplo, sí, le hacía esa pregunta porque en alguna oportunidad tuvimos, he visitado y he encontrado que la presencia de nivel freático es alto, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos presencia de humedad, tenemos que hacer drenes, ¿no? Para que no afecte justamente a nuestras cimentaciones, ¿no? Y evitar, por ejemplo, un deterioro o de nuestras, de los elementos, como por ejemplo los aceros, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado cuando el nivel freático es alto, ¿no? Muy bien, ya. A ver, José, Anthony, Marcelo. Sí, ingeniera, buenas tardes. La escucho. Buenas, ¿por dónde estás, José, Anthony? Por el tambo. Muy bien. Muy bien. Ya no te pregunto el suelo, porque quien habla también vive en el tambo, entonces ya conozco este suelo que es muy duro, muy denso. Sin embargo, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo influye la actividad de las plantas y de los animales en la formación del suelo? A ver, ¿qué opinas al respecto? Bueno, creo que básicamente es por la meteorización. Además que las plantas generan microclimas y son capaces de crecer en grietas. Muy bien. Y transporte quizá también. Ya. A ver, José Walter Delgadillo. José Walter Delgadillo. Presente. ¿Dónde estás ubicado, José Walter? En Zapayanga. Allá tienes otro vecino, entonces sí hay otro joven también que es de Zapayanga. Muy bien. ¿Cómo afecta la actividad de las plantas y de los animales en la formación del suelo? Los restos de las plantas, de lo que crece en la superficie del suelo, creo que ahí mismo se cae también y forman los humos y creo que esa parte del suelo es un poco más como arenoso, algo así. Ya. Muy bien. Bien, dentro de lo que es la clasificación general de los suelos, nosotros tenemos a dos grandes grupos, ¿no? Los suelos residuales y a los suelos transportados. Dentro de los suelos residuales, su nombre lo dice, residen, se forman en el mismo lugar, no son llevados a otros, se quedan en el mismo lugar. Son suelos que se derivan del tipo de roca, de los lechos de roca, ¿no? Sobre el cual descansan, ¿no? Se puede advertir la gradual transición de la roca origen, ¿no? Y se forman in situ, en el mismo lugar, ¿no? Ya sea por las acciones químicas u orgánicas, ¿no? Tenemos algunos ejemplos, como los del Cerro San Cristóbal en Lima o en las Casuarinas, ¿no? Tenemos algunos de estos suelos en esas zonas. En el caso de los suelos transportados, son aquellos pues, que han viajado por mucho tiempo y una prueba de ello es la forma, pues, ¿no? La forma, por ejemplo, de las gravas. A veces tenemos nosotros gravas muy redondeadas, u otro tipo de partículas no alargadas. Entonces, estas formas, ¿no? Obedecen pues a un recorrido de miles de años, ¿no? Entonces,
Dentro de los suelos transportados nos dice que son aquellos que debido a un agente de transporte, que puede ser el agua, el viento, el glaciar, la gravedad, etcétera, provocan justamente, ¿no? Este transporte de estos materiales, ¿no? Contienen típicamente ciertos tipos de rocas o sedimentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el caso del Perú, tenemos en la Molina y el Valle del Rímac, ¿no? Que son suelos transportados. ¿Ya? Entonces tenemos aquí estos tipos que son muy comunes para ustedes y que lo han visto seguramente en geología. He querido poner esta figura, ¿no? Porque es una figura que ustedes la han visto seguramente en el curso de geología. Allí, por ejemplo, lo que ustedes ven es una muestra de suelo. Encima del suelo pues hay un tallo, ¿no? De un árbol. Y lo que vemos ahí son diferentes colores, ¿no? Diferentes colores de la muestra, de un corte de un suelo. Ahí, este es un perfil para nosotros, ¿no? Entonces, tenemos ahí algunas capas. En el caso de geología, dice, ¿no? La parte inferior es la roca madre no meteorizada. Eso es lo que nos indica. En la parte superior pertenece a un horizonte C, es la roca madre parcialmente alterada y continúa, ¿no? Tenemos el horizonte B, ¿no? Que está dentro de lo que es la capa superficial, subsuperficial del suelo, acumulación ya de material fino, como es el caso de las arcillas. Luego tenemos los otros horizontes, ¿no? Horizonte A, horizonte E, ¿no? El E, por ejemplo, son partículas minerales de colores claros, zona de diluviación y de lixiviación del terreno, ¿no? En el caso del horizonte A, es un material mineral mezclada con algo de humus. Y en el horizonte O, que ya es la parte orgánica, ¿no? La parte orgánica parcialmente descompuesta o suelta. ¿Ya? Entonces, en geología ustedes esto lo han visto, ¿no? En el caso nuestro, ¿no? En suelos, en lo que es mecánica de suelos, también van a hacer ustedes un perfil, ¿no? Un perfil de suelo, ya sea pues a 1 metro, a medio metro, a 2 metros, a 3 metros, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dicen las normas? ¿No? Las normas nos indican a nosotros que mínimamente la exploración es de 3 metros. Es lo que nos indica. Ahora, el profesional puede optar de repente por explorar menor cantidad, ¿no? De repente no quiere explorar 3 metros, sino quiere explorar 1 metro, 2 metros, ¿no? Pues puede hacerlo bajo su responsabilidad, ¿no? Entonces las normas allí también, si bien es cierto, nos indican 3 metros, sin embargo, usted puede, ¿no? Usted puede optar por hacer menor cantidad. O sea, un menor es pues 2 metros 50, 2 metros, 1 metro. Pero eso es como bajo responsabilidad del profesional. Por eso es que el profesional es colegiado, es su responsabilidad. ¿Ya? Entonces, esto es como una parte introductoria del curso, ¿no? En referencia al suelo. Entonces ya, ahora, ¿cuándo los voy a ver a ustedes? Los voy a ver el día miércoles, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la tarea para el día miércoles? Voy a regresar. ¿Ya? Entonces, yo quisiera, ¿no? Solamente van a ser 4 estudiantes. Estimo que ustedes saben cuántos son. Son bastantes, me parece. Deben ser más de 20, algo de 25 a 30. Entonces, lo que van a hacer es, de forma voluntaria, van a exponer 4 estudiantes, y si no lo hacen de forma voluntaria, yo los voy a llamar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema, no? Hablar acerca de los diferentes componentes del suelo y sobre todo sobre el material, ¿no? Quiero que se explique muy bien lo que es un comportamiento no lineal y por qué se dice que es anisotrópico y por qué es heterogéneo
y por qué es complejo, por qué es delicado y por qué tiene perfil el suelo. ¿Ya? Esto se va a exponer máximo entre un parámetro de 7 a 10 diapositivas, no 11, de 7 a 10 diapositivas. ¿Ya? El tiempo pues serán 5 minutos como máximo. Entonces, esto es para ¿cuándo? Para el día miércoles. Entonces, 4 estudiantes pueden hacer todo lo que deseen porque pueden preguntar también. Y durante la exposición, tiene que prenderse la cámara. ¿Ya? Entonces, yo no quiero ver que estén con la cámara apagada. Son 5 minutitos, así que es muy poco tiempo. Y para la exposición de su trabajo, así que prender la cámara, siempre hay que ubicarnos en un lugar. No, yo entiendo que con esto de la pandemia, pues nos ha obligado hasta a reacomodar las partes de donde estábamos pues ubicados nosotros cómodamente. Entonces, es un cambio, ¿no es cierto? Es un cambio al cual nos hemos tenido que adaptar todos, ¿no? Entonces, en las exposiciones es con la cámara encendida. ¿Cuánto tiempo? Máximo 5 minutos, no creo que de repente por ahí se excedan pues en un minuto más, ¿no? Pero las diapositivas entre 7 y 10 diapositivas, no más. Ya no más diapositivas para su exposición. Entonces, ya está el tema, ahí está. En la clase se va a dejar en los archivos. Ahora, todas las clases que ustedes exponen es una nota. Y eso, ¿no? Esa clase va a ser colgada por ustedes, por los que han expuesto, en la semana número 1. ¿No? Entonces, mañana, terminando la exposición, los 4 estudiantes van a colgar en la semana 1. Para la semana 2 va a haber otra tarea. Colgarán en la semana 2. Para la 3 y así sucesivamente hasta la 6ª semana. ¿Ya? Entonces, se espera su participación. No me gustaría estar llamándolos voluntariamente, pues crecen y exponen. ¿Ya? Entonces, básicamente, esta hoja que están viendo, donde dice el suelo es un material natural, heterogéneo, anisotrópico, de comportamiento no lineal, complejo, delicado y tiene perfil, es lo que vamos a exponer el día miércoles, ¿ya? Entonces, el miércoles yo voy a continuar son 4 horas, entonces, allí ustedes van a tener su tiempo para exponer. 4, de repente se alcanza tiempo un 5º estudiante, pero no más tampoco, ya porque van a haber diferentes temas al respecto. No sé si hubiera alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí. ¿Aló? A ver, vamos a seguir preguntando. ¿Dónde me quedé con Jean Pablo? Ya expuso, José Antonio también. Ingeniera Belli, Dígame. una consulta es individual, ¿verdad? ¿O son 4 personas? No, un no, grupo? no, no. Es individual. Individual. Ujú, ujú. Gracias. Sí es. Muy bien. A ver, ¿dónde me quedé? José Walter y a Kenny Frank Eliseo Riveros. ¿Lo, Kenny? Ingeniera, buenas tardes. ¿Cómo estás, Kenny? ¿Dónde estás ubicado, Kenny? Ingeniera, en estos momentos estoy en Pampas. Ya, en Pampas, Tayacaja. ¿En el mismo Ingeniera. Pampas? Sí. Sí conozco. He ido varias veces a Pampas. Ahí son los chicharrones, ¿no? Son muy conocidos por ello. No. Claro. Ujú. ¿Cómo es el suelo en Pampas? A ver, cuéntame. ¿Aló, Kenny? Sí, ingeniera. ¿Cómo es Bueno, el por lo que he suelo, estado Kenny? viendo. Bueno, en el poco tiempo que estoy aquí, estoy de visita nada más. Es un poco arcilloso en ciertas partes en los cerros, es un poco rojizo el suelo, ingeniera. Ya. Ah, no vives en Pampas, estás de visita nomás. Sí, ingeniera, por un tiempo nada más. Ya. Muy bien. A ver, Luis Ángel, gracias, Kenny. Luis Ángel Chipana. Buenas tardes, ingeniera. ¿Cómo estás, Luis Ángel? ¿Dónde estás, Luis Ángel?
Me ubico en Concepción, ingeniero. Ah, ya, son varios de Concepción, ¿no? Y hay 2 chicos, me parece, de Concepción. Muy bien. Estamos cerca, no están tan lejos. A veces me decían, estamos muy lejos, no hay comunicación, pero estoy viendo que la mayoría está cerca. A ver, Luis Gustavo Jiménez García. Sí, ingeniera. ¿Dónde estás ubicado, Luis Gustavo Jiménez? En San Agustín de Cajas. Ah, ya también cerca, ¿no? Relativamente cerca. Muy bien. ¿Cómo es el suelo en San Agustín de Cajas? A ver. Es tipo arcilloso porque más o mayormente por acá están los que son los ladrilleros y los terrenos o partes del suelo, o sea, extrae Ya. más que nada de ese tipo de- Has dicho algo muy importante, los ladrilleros. ¿Te estás refiriendo a los ladrilleros informales? ¿A los que hacen sus ladrillos de manera artesanal? ¿A ellos? De repente sí son Sí, formales, pero lo hacen de manera artesanal. ¿A ellos te refieres? sí, sí, ingeniera. Muy bien. ¿Tú te has fijado las canteras de dónde extraen el material para hacer los ladrillos artesanales? ¿Cuáles son las canteras? ¿De qué lugar extraen ese material? No me di cuenta. Ya. A ver, había otro estudiante que vivía en San Agustín de Cajas. A ver, ¿cuál es la cantera? ¿Cuál es el nombre de la cantera? Cantera de donde extraen el material para hacer los ladrillos artesanales. Ujú. Tienen que conocer esos jóvenes. ¿Por qué motivos? Porque es un lugar no muy importante saber cómo es que se extrae ese material y forman unidades de albañilería y muchos de ustedes y muchos de nosotros hemos construido nuestras viviendas con esos ladrillos, ¿no? Y muchas viviendas tienen muchos años, ¿no? Tienen muchos años en pie, ¿no? De vida, porque hay un periodo de vida también de las construcciones. Entonces, tenemos que saber esos orígenes, cuál es el suelo, cuál es el nombre de esa cantera. A ver si para la próxima clase trae usted el nombre de esa cantera, es muy importante. ¿Y por qué? Porque a través, no conociendo el lugar, uno sabe cuántos años más va a producir esa cantera, porque no es para toda la vida. La cantera también no es que su suelo que van extrayendo, ¿no? Y van usándolo para formar las unidades de albañilería, pues en algún momento se va a terminar esa cantera y van a tener que buscar otras canteras. Ahora, para hacer, y esto ya se formalice de una manera, de manera ya industrial, uno tiene que conocer las propiedades de estos suelos. Y eso es una tesis, ¿no? Si usted se anima a hacer su tesis, bueno, si bien es cierto, están en el 6º semestre, pero hacer una tesis de esas canteras cercanas sería muy provechoso y contribuiría mucho con su localidad, ¿no? Saber cuáles son las propiedades de ese suelo, cuántos años de vida tiene esa cantera, ¿no? Y de repente, pues, ayudar, contribuir con las personas que se dedican a hacer los ladrillos artesanales y mejorar también la calidad de esa producción, ¿no? Entonces, de esa forma, contribuiríamos nosotros bastante. Bien, Luis Ángel, tiene usted una tarea entonces para la próxima clase. A ver, Luis Gustavo Jiménez. Luis No, Gustavo. yo soy el que responde, ingeniera. Ah, ya, disculpe, usted es el de San Agustín de Cajas. Sí, sí. Ya, entonces ya tiene su tarea, va a disculpar, me estaba confundiendo. ¿Cuál es el nombre de esa cantera? ¿Y cuántos años está produciendo esa cantera los ladrillos artesanales? Bien, Luis
Slater, Cuba. Luis, Ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. ¿En dónde está ubicado usted? Pilcomayo, ingeniera. Ah, Pilcomayo, acá cerquita nomás. ¿Por qué parte, ah? Casi llegando a Chupaca, ingeniera. Sí, también he estado ahí. Hemos hecho exploraciones con los jóvenes, a ver cómo es el suelo en Pilcomayo, por el lugar que usted me dice. Tiende a ser un poco más arcilloso que arenoso. Mira. Ay, no le creo. No es No, no le creo. más arenoso, arcilloso. Por donde usted está, ¿es arcilloso? ¿Por qué zona específico? Porque nosotros hemos estado cerca al Mantaro, por donde está la escuela de policías, creo. Claro, por toda esa zona y el terreno era arenoso. Claro que con presencia a nivel freático. Más al fondo estoy, mira. Porque toda esa zona hemos visto que hay bastante arena y piedra y con presencia a nivel freático, al menos en esos lados. Qué raro. Ya está. Por la ¿Aló? el otro margen vivo yo. Ese margen es más o menos por la mano derecha. Ya. Por donde vivo es por la izquierda. Ya. Bueno, esperemos que haya usted observado bien. Ya, Luis, Cuba. Michael Anthony Capcha. Buenas tardes, ingeniera. ¿Cómo está? ¿Dónde vive Michael? ¿Dónde está ubicado usted? En Azapampa, ingeniera. Ah, mira, hay varios en el de Azapampa. Varios ya tienen ¿También su terreno es arcilloso o cuál es la conformación de su suelo donde usted vive? Sí, la zona por donde vivo es bastante arcillosa y el nivel de capa freática está bastante cercano a la superficie, más o menos a Mm, unos 4 a 5 metros. ya. O sea que si usted quiere hacer un sótano, por ejemplo, se va a encontrar con presencia de nivel freático. Sí, sí, ingeniera. Ya, entonces significa que cuando yo tengo ese tipo de realidad, entonces tengo que tomar yo las debidas precauciones y definitivamente las cimentaciones no son las mismas, ¿no? Ahí hay que tener cuidado al respecto. ¿Ya? Muy bien, Michael. A ver, Ingeniera. otro Michael Nelson. Michael Nelson. Buenas tardes, ingeniera. ¿Cómo estás? ¿Por dónde está ubicado usted? Estoy en Chilca, ingeniera, Huancayo. ¿También lleva mecánica de suelos? Sí, en el sistema sí me aparece, ingeniera. O sea que usted no se matricula en suelos, no creo. Sí me matriculé, solo que por el momento no me agregan al curso. Ya. Estoy en comunicación con el licenciado Jesús, en eso estoy, ingeniero. Ya no, sí, hoy día seguramente, como le estaba mencionando, eran pocos estudiantes los que me había enviado, eran alrededor de 12, creo, 19, son pocos, pero ya hoy día en la tarde seguro van a enviar la lista ya final para agregarlos a todos, ¿ya? No hay que preocuparse. Muy bien. A ver, Milagros Garay Pariona. Presente, ingeniera. ¿Por dónde está ubicado usted? ¿Dónde vive, Milagros? Por el Tambo, ingeniera, cerca de la universidad también. Ah, ya, entonces ya los suelos ya los conoce. Gracias. Moisés Alvarado Cruz. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde está ubicado usted? En el Tambo también, ingeniero. Ah, ya somos vecinos entonces, ¿no? Varios estamos en el Tambo. Y finalmente Nilton Marlon Hidalgo. Buenas tardes, ingeniera. ¿Cómo está? ¿Dónde está ubicado usted? Yo me encuentro en Huancayo, en Ocopía, ingeniero. Ah, ya, Copía, sí conozco Copía también. Terrenos de Copía. Está cerca del estadio, ¿no? Sí, más o menos. Muy bien.
Muy bien, ya nos hemos conocido, aunque nadie aprendió su cámara. Supongo que lo van a aprender en la próxima clase. Entonces, solamente los conozco Ingeniera. el joven Luis Gustavo Jiménez García, por favor. Aquí aparece como un LG, entonces tiene que colgar su foto, por favor. Y después David Zapayanay Surichaki, también que aparece con un DS, también coloque su foto, ¿ya? Y de todas maneras, no olvidarse que para las exposiciones tienen que encender sus cámaras. El tiempo es chiquitito, así que nos vamos a conocer siquiera por un momento, ¿ya? Entonces, y ya vamos a procurar cómo mejoramos esto de los laboratorios, ¿no? Porque todavía pues no tenemos esa autorización para poder estar en el laboratorio y comenzar a trabajar y conocer las propiedades físicas, las propiedades mecánicas del suelo, usando pues los equipos. En la facultad ustedes tienen 2 laboratorios de suelos. Un primer laboratorio que es para ustedes, que es del pregrado, y un segundo laboratorio que es netamente para investigación, ¿no? Entonces, tienen en el área de geotecnia 2 laboratorios, no olvidarse de ello. Pregrado y para lo que es investigación. Y la investigación se hace desde el primer semestre. En el que quiera hacer investigación empieza. No tiene que esperarse pues al 10º semestre o cuando termine su carrera y empiece a hacer su tesis y recién. No. Puede empezar en cualquier semestre, ¿no? Entonces, jóvenes, no sé si hubiera alguna pregunta más, si no ya para dar por concluida la clase. Sí, ingeniero, una consulta. Dime, Sebastián. Sebastián, ¿usted no es del otro curso? ¿O estoy viendo otro No, semestre? estoy en mecánica de suelos, ingeniera. Ya. Justo le escribí porque sí estaba agregado al curso en el Teams, pero no podía acceder a la reunión. Entonces le pedí a uno de los chicos que estaba que me invitase porque no podía ingresar, a pesar de que estaba así en el curso en el Teams. Ya. Ya, gracias, Sebastián. Ya no hay por qué preocuparse. Hoy día nuevamente repito que seguramente en febrero me dijo que a partir de las 5 de la tarde ya el Señor Jesús va a enviar la lista final para ya agregar a todos los que faltan, pero yo los felicito porque veo que la mayoría están siendo invitados por sus propios compañeros y me da mucho gusto, la verdad. Pero esto ya el día de hoy se soluciona. Muy bien. A ver, ¿hubiera alguna pregunta más? ¿Ninguna? Muy bien, entonces nos vemos el día miércoles, ¿ya? Entonces la tarea ya se les ha dejado y si no se presentan voluntariamente, pues yo estaré llamando así al azar a 4 estudiantes. Y esas son notas, ¿no es cierto? Son notas de su contenido procedimental. Ya está. Nos vemos entonces, jóvenes. Hasta luego.